8 de la mañana. Le damos la bienvenida, el buenos días al doctor Santiago Machuca, jurista e integrante de Acción Jurídica Popular, que días atrás consiguió el pronunciamiento de la jueza Altamirano, exigiéndole al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud que en un plazo tope entregue la lista de los vacunados en la primera fase. El Ministerio de Salud lo hemos conocido primero por el ex ministro Ceballos y ahora por su reemplazo, el doctor Farfán, se niega a entregar esta nómina de personas que han sido beneficiarias de la vacunación en la denominada fase 0. Doctor Machuca, ¿cómo está? Muy buenos días. Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes a esta hora después de conocer las primeras declaraciones del ministro Farfán con respecto a la negativa de entregar esa lista y de mantener en confidencialidad la misma, mientras que en las redes sociales del ministerio van publicando fotitos de los nuevos beneficiarios que corresponden a geriátricos más bien de corte y carácter popular? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio a Pichincha Universal y de igual manera a ustedes, señores periodistas, un saludo cordial a los oyentes. Bueno, realmente no nos sorprende en lo más mínimo, y digo no nos sorprende en lo más mínimo, a un gobierno que se ha caracterizado por su ejercicio arbitrario y prepotente en el poder. Entonces, son declaraciones más, es una raya más al tigre de una autoridad que se cree que está por encima de lo que dispone una jueza constitucional. La Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determinan el cumplimiento inmediato de una decisión que se tome en una garantía jurisdiccional como la acción de acceso a la información pública. Entonces, aquí no es que si la autoridad pública quiere o no, le da la gana o no, o quiere hacerlo de otra forma. Tiene que ejecutar la decisión en los términos que han sido establecidos por la sentencia constitucional. Y en este caso es clarísimo. En 15 días término, tiene que entregar 3 información. Información que es pública, información a la que puede acceder cualquier ciudadano, como nosotros en nuestra calidad de ciudadano queremos acceder a ella. Y esa es los contratos que se han hecho con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas, un plan de vacunación, porque aquí nos hablan de primera, segunda etapa, plan piloto, y no se sabe cuál es el plan de vacunación en sí y quiénes intervienen en cada una de esas fases. Y tercero, la lista de vacunados. Esa información ha sido ordenada en el término de 15 días que vence el 25 de marzo, y que si es que no cumple el ministro Farfán o quien ostente la dignidad de ministro de Salud, está incurriendo en responsabilidades administrativas e incluso penales. Porque recuerde usted que existe un delito que está tipificado en el COIP que se llama el incumplimiento de orden de autoridad legítima. Entonces, incumplir una decisión de un juez, obviamente podría hacer esa autoridad incurrir en ese delito que está tipificado en el COIP. Entonces, aquí también hay que tener una situación de prudencia desde el ámbito político. Y también hay que notar la contradicción que usted señala, porque ¿cómo es que se está estableciendo una supuesta confidencialidad que no lo hay? Y lo voy a explicar más adelante si es que tengo la oportunidad, desde un punto de vista constitucional. No hay confidencialidad. ¿Y cómo es que hay confidencialidad para la fase 1? Porque el ministro en declaraciones de Teleamazonas lo que dice es, plan piloto y supuesta fase 1 es confidencial. Fase 2 no va a ser confidencial porque como se van a ir registrando las personas para vacunarse, el sistema ya va a quedar con una base de datos de las personas que accedieron a la vacuna. Entonces, ¿cómo es que para quienes acceden a una etapa es confidencial por intimidad y para otras no? Entonces es cuestión completamente ilógica que cae por sí sola. Doctor Machuca, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Yo precisamente quería esa inquietud o trasladarles inquietud, porque los que están vacunados en la fase 0 y en la fase 1 tienen derecho a mantener, digamos, si es que es verdad que tienen derecho a hacerlo, porque entiendo que una simple vacunación es información pública, porque si no, no existirían ni siquiera los carnets de vacunación que tenemos todos. Porque ellos sí tienen, digamos, este privilegio a mantener la confidencialidad y los que se vacunen en la fase 2 no lo tienen, por un lado. Por otro, el ministro de Salud ha dicho que él ya entregó esa información a la Fiscalía y que él ya cumplió con la disposición judicial al entregar la información a la Fiscalía. ¿Esto es así? ¿Se queda allí? Bueno, estimada Licenia, lo que hay que señalar aquí es que no existe confidencialidad.
Y no existe confidencialidad porque la información que reposa en el Estado, que está a cargo del Estado, es información pública, salvo que exista una ley que determine que dicha información es confidencial. Primera razón. Segunda razón, no es confidencial, porque la confidencialidad respecto o relacionada con la intimidad personal está relacionada para salvaguardar el derecho a la honra que tiene una persona o a la autodeterminación informativa de una persona. Es decir, ¿qué quiero que se sepa de mí? En este caso estamos frente a información pública de adquisición de bienes públicos, de transferencia de bienes públicos y de un plan de vacunación en donde se utilizarán bienes públicos y bienes públicos escasos que hay necesidad de priorizarlos y justamente esa es la necesidad de establecer si la priorización se está haciendo de manera adecuada. Entonces, no existe confidencialidad porque aquí no se está atentando contra ninguna situación respecto de datos de carácter personal de quienes reciben la vacuna. La Ley de Derechos y Amparo del Paciente habla de la privacidad de un paciente. Un paciente es el que sufre una enfermedad y que recibe un tratamiento médico. Bajo esas consideraciones existe confidencialidad en el tratamiento médico y en el pronóstico médico que se le da a dicho paciente. Pero aquí no estamos frente a pacientes, estamos a personas que no sufren la enfermedad, sino que más bien acceden a un bien público, porque las vacunas, vuelvo a insistir, son un bien público para evitar estar en esa condición de pacientes. Entonces, no hay la aplicación de esa confidencialidad determinada en la Ley de Derechos y Amparo del Paciente. Entonces, no existe confidencialidad. Lo que existe es un ocultismo por parte del Estado, porque justamente en el plan piloto y en plan de y en la fase 1 no se priorizó a las personas que se decía que tenían que hacerlos, que son las personas que recibían a los pacientes en primera línea, es decir, el personal, no solo médico, sino sanitario como camilleros, personal de limpieza, que atendía a pacientes COVID en primera línea. Entonces, al no hacer esa priorización, al hacer a otras personas que no tenían que recibir de manera prioritaria la vacuna, pues se produce una situación de orden irregular. Recordemos que está muy presente las declaraciones del ministro que decía que no podía abandonar su rol de hijo frente a su rol como ministro de Salud y por eso le había vacunado a su madre. Y esto también lo manifestó los abogados, la abogada del Ministerio de Salud en la audiencia de acceso a la información pública, en donde decía, lo que pasa es que dar la lista va a generar conmoción social. Bueno, es la pregunta que hacíamos nosotros, ¿a quién vacunaron? Pues para que genere conmoción social. ¿A quiénes vacunaron en primera etapa cuando no debían vacunar? Doctor, yo tengo ahí alguna. Una tiene que ver con precisamente el tema de la confidencialidad. Porque, a ver, yo entiendo la confidencialidad desde el punto de vista de manejar con sigilo la condición de un paciente, por ejemplo, con alguna enfermedad grave o catastrófica, ¿no? Que, digamos, habría que mantenerla en secreto, qué sé yo, por respeto al mismo paciente. Pero la vacunación puede ser parte de esa hoja clínica que debe mantenerse en secreto cuando, por ejemplo, cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a un subcentro de salud, hay un registro de la vacunación, o cuando nosotros mismos, ¿no? Por cuestiones de trabajo o lo que sea, de turismo, hemos tenido que vacunarnos para poder visitar otro país que exige el tema de la fiebre amarilla, por poner un ejemplo. Ese registro de la vacuna queda, y porque son además servicios que brinda el Ministerio de Salud Pública. Ahí es comparable el tema de la confidencialidad, más allá de lo que usted además señalaba. Hay, digamos, un privilegio para este primer grupo de personas vacunadas, pero la fase 2 dice el ministro, no, sí, eso sí vamos a transparentar. Pero yo sí quisiera que nos diga qué tan confidencial es y la diferencia entre la vacunación, por un lado, y la hoja clínica, por otra parte, en el caso de un paciente. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una diferenciación que incluso no la realizo yo, sino la realiza también parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Y se refieren justamente a lo que usted ha manifestado. El paciente es el quien sufre algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad y el que recibe un tratamiento médico. Al recibir un tratamiento médico, pues es obvio que se tenga un carácter de confidencialidad para no afectar otros derechos, cierta información que puede ser sensible, el tratamiento que recibe,
el pronóstico de vida u otro tipo de circunstancias que están relacionadas. Pero en este caso estamos hablando de acceso a bienes públicos como son las vacunas. Y usted ha puesto un ejemplo muy claro. Por ejemplo, es tan público el registro de vacunas que en muchos de los casos, para acceder a instituciones de educación superior o para acceder a la circunscripción de un determinado territorio nacional, se solicitan el registro de vacunas. El registro de vacunas para poder incluso ingresar a un territorio. Entonces, aquí lo que nosotros estamos solicitando es quiénes accedieron. Ni siquiera estamos solicitando, por ejemplo, números de identificación, direcciones o otro tipo de situaciones que sí son datos personales de cada uno, sino las personas, listado de personas que accedieron a un bien escaso y que accedieron a un bien escaso cuando ese bien escaso debía ser priorizado. Entonces, la diferencia es completa. No entra el tema de confidencialidad. Estamos hablando de acceso a un bien público. Y dos, estamos hablando también de determinar si las personas que accedieron justamente a la priorización establecida por parte del Estado. Entonces, el carácter de publicidad y transparencia es transversal en toda esta línea que estoy dibujando y que no puede ser negada. Y justamente por eso, la jueza, y entiendo, varios jueces, están concediendo a varios ciudadanos que lo pueden hacer por sí solos acceder a este tipo de garantía para pedir que el Estado entregue esta información. Doctor Machuca, ¿qué recurso queda ahora? Pese a que hay esta disposición judicial para que se haga pública todos los requerimientos que ustedes han solicitado, por ejemplo, el ministro, como ya es evidente, se niega y va a insistir en esta negativa por un lado. Y por otro, el argumento que tiene el gobierno de que se ampara en la protección de datos de carácter personal, en la Ley Orgánica de la Salud y en el derecho al amparo al paciente. Bueno, aquí hay que volver a insistir en lo que determina la Constitución, el 11.9, el 86 de la Constitución y también el 161 y 162 sobre las responsabilidades que puede generar el no incumplimiento inmediato de una decisión en garantía jurisdiccional. La responsabilidad penal, les he manifestado, el incumplimiento de orden de autoridad legítima en la que podría incurrir una autoridad pública al no cumplir una decisión judicial, y ojo, que la decisión se cumple independientemente de que el ministerio haya apelado. La disposición del 24 de la ley orgánica es clara. Si el Estado apeló, pues bueno, problema del Estado, pero la decisión tiene que cumplirse. Hay otro tipo de garantías que pueden presentarse para la determinación de responsabilidades y en este caso administrativa. Recordemos que la Corte Constitucional vía precedente estableció que solo ella, a través del conocimiento de una acción de incumplimiento de sentencias, puede establecer la destitución de una autoridad pública mediante el incumplimiento de una decisión. Pero no obsta, obviamente, de que se pueda iniciar la fase de ejecución en la propia sentencia en donde se establezcan multas compulsivas a las autoridades que se nieguen a entregar la información. Esto está establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, o la propia vía penal a través por la configuración de un presunto delito. Doctor, en este sentido, ¿cuál es su valoración con respecto de lo que debería haber sido hasta hoy la actuación de la Fiscalía, que para unos casos es supremamente veloz, muy rápida, actúa con muchísima celeridad, allanamientos a la orden del día, grisetes, reparten por todo lado, pero acá ni fu ni fa la Fiscalía, ¿no? Como una tortuga más o menos. Si la Fiscalía ya tiene los datos, ¿qué nos garantiza a nosotros de que va a haber una investigación transparente, o eso se queda ahí como el caso de INA Papers, que duerme el sueño de los justos? Bueno, usted ha manifestado algo que está instaurándose en este país, que es una justicia de dos velocidades que hemos llamado desde la academia. Y la justicia de dos velocidades conlleva una justicia selectiva. Entonces, tenemos una justicia, por un lado, que es muy rápida con los perseguidos del poder, de quienes ostentan el poder, y muy rápida también con los débiles, con los desposeídos. Pero tenemos una justicia que es demasiadamente lenta contra los poderosos, contra quienes ostentan el poder. Entonces, claro, cuando nosotros presentamos la denuncia como acción jurídica popular al exministro Ceballos por un presunto delito de tráfico de influencias, porque él confesó públicamente haber vacunado a su madre cuando no debía haber vacunado a su señora madre en el primer lote de vacunas, se abrió la indagación previa, acudió el ministro de Salud a rendir su versión libre, se
evacuaron otras diligencias. Y bajo esos méritos que tenía esta etapa preprocesal, este expediente, cuando nosotros nos enteramos que el ministro había renunciado, a las 12 horas con 40 minutos, 13 horas con 40 minutos para ser exactos de ese día viernes, que no recuerdo la fecha, pedimos a la fiscal y solicitamos a la fiscal que pida la formulación de cargos. Y la formulación de cargos en donde pida también medidas de aseguramiento. Y mire, ni siquiera solicitamos prisión preventiva. Lo que solicitamos era prohibición de salida del país y comparecencia permanente para asegurar la presencia en el proceso en la etapa preprocesal y en el futuro proceso penal. En otros casos, como usted bien ha manifestado, vemos que esto la Fiscalía lo ha hecho en horas. En 2 horas, en muchos casos, no voy a dar los nombres, pero muchos casos que están relacionados con persecución política. En muchos casos, en 2 horas se ha desarrollado este proceso de formulación de cargos y si hay sí se ha establecido incluso prisión preventiva como medida de aseguramiento. En este caso resulta que no, a pesar que los denunciantes le anticipamos a la fiscal general que esto iba a pasar. Al día siguiente, el día sábado, a primeras horas de la mañana, el ministro cogió su avión tomó un vuelo comercial tranquilamente y salió del país. Entonces, claro, entre una de las otras diligencias de esta indagación previa, se ha cumplido también lo ordenado por la fiscal, pero no es solo en ese proceso penal, tiene que también cumplirse en todas las garantías jurisdiccionales que han sido presentadas. Y cada día se presenta una nueva acción de acceso a la información pública por distintos ciudadanos y que tiene que ser cumplida, les guste o no. Doctor Machuca, la Fiscalía, acogiéndome a las del ministro Farfán, que dijo, la información está en manos de la Fiscalía y la Fiscalía sabrá cómo procede con ella. La Fiscalía puede hacer pública esa información entregada por el ministro si es que le llegaron a entregar esa lista de los beneficiados en la fase 0 de la vacunación, por un lado, y por otro, ¿qué futuro tiene este proceso que ustedes están impulsando si el ministro de Salud ya está fuera? El exministro, perdón. Bueno, en el caso de la indagación previa, que está abierta por este presunto delito de tráfico de influencias, entendemos que el ministro en funciones ya ha entregado la información solicitada, que es el listado de vacunas. Lamentablemente aquí existe la etapa de reserva en la indagación previa y en esta etapa preprocesal, en donde solo las partes, incluidos los denunciantes, podemos tener acceso al expediente y podemos observar esa lista. Lamentablemente no puede hacerse pública. Por eso es que necesitamos de otro mecanismo, en este caso constitucional, para difundirla y entregarla a los medios de comunicación para que difundan quién se ha vacunado. Y sobre esa base incluso establecer nuevas responsabilidades y nuevas acciones constitucionales o jurídicas en vía ordinaria. Entonces, bueno, por eso es la necesidad de esta presentación, de esta acción de acceso a la información pública para que la ciudadanía acceda a información que ya está entregada en la Fiscalía, pero que ahí es de carácter reservada dentro de esta etapa de indagación previa. Ahora bien, ¿qué es lo que sucederá con este proceso? Bueno, la etapa preprocesal puede continuar, puede realizarse la formulación de cargos, abrirse la instrucción fiscal, pero cuando se emita dictamen acusatorio no se va a poder iniciar un proceso penal porque no se puede juzgar en ausencia debido a las garantías del derecho a la defensa. Vemos que existen 4 delitos frente a los cuales se puede juzgar en ausencia y no es el caso del tráfico de influencias. Entonces, en este caso, hay que pedir explicación a la ministra fiscal de haber permitido la elusión de la justicia o al haber burlado a la justicia por parte de una persona que estaba siendo investigada. Doctor Machuca, yo tengo una duda a propósito porque ahora estamos viendo sobre la transparencia que debería haber, que de hecho no la hay, que la han manejado con secretismo, con sigilo, con hermetismo y con mucha opacidad y es algo que nos decepciona profundamente sobre la lista de los vacunados VIP. Pero hay un plan de vacunación y ese plan de vacunación tampoco se lo conoce en todo el país. Y ayer yo recibí una denuncia, no voy a decir de quién, pero que me envió una copia de este dichoso plan en donde no constaban los geriátricos como en el que se trata o se atiende la mamá del ministro. Están únicamente hospitales, casas de salud, dependencias y geriátricos públicos en este plan de vacunación. Y lo que han pretendido hacer es generar una adenda a ese documento inicial para que sí consten
estos famosos geriátricos VIP, ¿no? Lo que pasa es que no hay funcionarios que firmen. ¿Se conoce transparentemente sobre el plan de vacunación inicial o tampoco se sabe sobre aquello? Es que justamente por eso nosotros hemos solicitado también la información de que se presente en copias certificadas el plan de vacunación, porque no existe. A la audiencia, ¿qué se llevó? A la audiencia lo que se llevó son parámetros establecidos por la Organización Panamericana de la Salud, que ni siquiera ellos están cumpliendo en la primera etapa de vacunación, de personas que tienen la característica de estar en un rango de vulnerabilidad. Ni siquiera el ministerio está cumpliendo. Pero no existe un plan diseñado por etapas. Entonces, ante esta ausencia de este plan, que está diseñado por etapas, en donde nos diga quiénes intervienen en cada etapa, cuántas vacunas van a ser inoculadas, cuáles son los criterios para escoger a quiénes se van a vacunar en una primera o una segunda etapa, qué casas farmacéuticas van a dotar las vacunas en primera o segunda en estas etapas. No existe. Y es una burla que desde el Ministerio de Salud, en audiencia ante una autoridad, digan, pero vayan, abran la página. En la página web está. Hemos encontrado, no existe esa información. Por eso es necesario que el ministerio entregue esa información, porque caso contrario el ministerio está manejando la vacunación de manera discrecional y como le da la gana. Y por eso se producen estos tipos de abusos. Bajo el ocultismo que genera el propio Estado, uno se puede enterar incluso de situaciones que podrían llegar a configurar otro tipo de responsabilidad penal. En la propia audiencia, la abogada manifiesta, cuando solicitamos también los contratos, nos indican que no hay contratos, sino hay convenios. Y para quien conoce un mínimo de derecho público, sabe que la posibilidad de adquirir un bien a un particular por parte del Estado y transferir recursos públicos por ese bien, se lo puede hacer única y exclusivamente a través del procedimiento de contratación pública. Incluso en la fase en una etapa, en una emergencia pública. Entonces, bueno, ¿cómo es que no se hicieron contratos y se hicieron convenios? ¿Y cómo es que se hicieron convenios en donde se compromete la autoridad estatal a realizar cuestiones inconstitucionales? Porque resulta que se comprometen a guardar confidencialidad a más de otras situaciones aparentemente lesivas a los intereses nacionales. Entonces, hay una cortina de humo que está cubriendo eminentes actuaciones irregulares por parte del Ministerio de Salud y por parte de otros personeros, que es una piedra más en este camino del mal manejo de la pandemia que nos ha tocado soportar por parte de este gobierno. Doctor Machuca, otra de las afirmaciones que hizo ayer el ministro de Salud es que tampoco se va a conocer cuánto se ha pagado por las vacunas. Mediante este proceso que busca transparentar esta información, ¿se podrá llegar a conocer en algún momento cuánto se pagó y sobre todo si a las farmacéuticas, a las empresas con las que se hizo estos convenios no tienen relación con las actuales autoridades de gobierno en relación de acciones, por ejemplo, a nivel empresarial, si tienen nexos entre ellos, entre las empresas que se adquieren las vacunas y funcionarios de gobierno? Perdón la expresión que voy a utilizar de un poco gráfica, pero realmente yo no sé en qué país vive el actual ministro y si es que tiene una asesoría jurídica que le está advirtiendo de lo que está diciendo es algo completamente imposible y que le va a generar algún tipo de responsabilidad penal a posterior, incluso por omisión. Entonces, bajo estas consideraciones, él no puede decir cuánto yo he transferido por concepto de vacunas. Por eso es que esta cláusula de confidencialidad es completamente inaplicable en nuestro ordenamiento jurídico, porque a nosotros nos rige el principio de transparencia de las actuaciones en el ejercicio del poder, para evitar justamente que se den actuaciones de corruptela o actuaciones arbitrarias. Entonces, imagínense lo que es decir, yo no voy a decir cuánto me costó este bien que adquirí a nombre del Estado. Eso es imposible. Es una cuestión completamente imposible que demuestra arrogancia, prepotencia y una ignorancia supina atroz. Entonces, bajo esas consideraciones, por eso es que se está pidiendo el contrato. Por eso es que se están pidiendo los términos de referencia, porque aquí también tenemos que hacer una valoración. Yo no soy médico, yo soy abogado, yo no soy experto en salud pública, no soy infectólogo, pero tiene que haber una determinación a través de términos de referencia, decir por qué la opción más conveniente en un primer momento era Pfizer. Claro, porque resulta que
en materia de contratación pública, existe la necesidad de adquirir el bien que sea más beneficioso, tanto por lo que va a representar y por los beneficios que se van a percibir de él, pero también porque es un bien que económicamente es rentable para el Estado. Entonces eso tiene que estar determinado en los términos de referencia. Entonces, bajo esa consideración también es necesario determinar por qué con determinados laboratorios y por qué con otros no. Si es que quizás están ofreciendo una vacuna que es económicamente mucho más rentable y es mucho más manejable para el Estado ecuatoriano. 8:34 a.m. Queremos a nuestro invitado, el doctor Santiago Machuca, con quien hemos estado conversando sobre este tema en particular que a los ecuatorianos nos tiene indignados, a la mayoría de ecuatorianos, sobre la opacidad y la falta de transparencia con la que ha manejado el gobierno nacional la denominada fase 0 de la vacunación contra el COVID-19. Son 8,000 dosis que no sabemos cómo se han utilizado y cómo se han suministrado. Lo que sí sabemos es que hay, por lo menos de lo que se ha visto hasta ahora, incluso por la declaración particular de una de las personas beneficiarias, que ha habido un grupito de privilegiados y que por proteger la identidad de estos privilegiados, el gobierno nacional no quiere transparentar la lista. Muchísimas gracias, doctor Machuca, por haber aceptado y atendido esta invitación a dialogar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. También un reconocimiento a los medios de comunicación que han sido fundamentales también al difundir esta actuación ciudadana ad honorem que han realizado ciertos colectivos y ciertas personas de carácter individual. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy gentil. Un buen día para usted, doctor Machuca. Muchísimas gracias. 8:35 a.m, Alexis. Tiempo de hacer una pequeñísima pausa y enseguida regresamos para conversar con Isabel Ramos, comunicadora y docente universitaria, sobre el impacto de la destrucción de los medios públicos, una herencia que nos deja el ministro de Telecomunicaciones. Vale.